Navega mar adentro y echa las redes. Estamos en el jueves 3 de septiembre de la 22ª semana del tiempo ordinario. En el Evangelio, Lucas nos demuestra que es todo un literato y un gran evangelizador. Si somos lo suficientemente curiosos, nos daremos cuenta que el relato de hoy está muy bien diseñado, pero a la vez también bastante fundamentado en los otros 3 evangelios. Por ejemplo, ¿sabías que el Evangelio de Marcos coloca el llamado de los primeros discípulos al comienzo del ministerio público de Jesús? Lucas, en cambio, lo coloca después de que la fama de Jesús se había extendido por toda la región. Jesús ya había curado a mucha gente y había predicado en las sinagogas de todo el país. El pueblo lo buscaba y la multitud lo apretaba por todos lados para escuchar la palabra de Dios. Incluso ya había curado a la suegra de Pedro, cosa que en el Evangelio de Marcos lo hace después del llamado. Si no me creen, revisen el capítulo 1 del Evangelio de Marcos y compárenlo con el capítulo 5 del Evangelio que estamos compartiendo hoy. Si nos mata la curiosidad, también nos podemos percatar que este llamado de los primeros discípulos en Lucas se parece más al del Evangelio de Juan que al del Evangelio de Marcos y Mateo. Si no te aguantas a aprender mucho más, entonces echa una pasada por el capítulo 21 del Evangelio de Juan y nos daremos cuenta que no miento. Pero un momento, en el capítulo 21 de Juan, Jesús ya está resucitado. ¿Qué está intentando Lucas? ¿No estaría al tanto de lo que realmente pasó? ¿Por qué toda esta mezcla? La verdad es que Lucas sabe muy bien lo que está haciendo, y en la construcción de su relato, más que hablarnos de acontecimientos históricos, busca darnos un mensaje profundo. Por eso, vamos al texto. En primer lugar, se nos habla que Jesús estaba predicando la palabra de Dios a las orillas de un lago. En la trama, se nos cuenta que divisó 2 barcas también en la orilla. Una era de Simón Pedro y la otra de Santiago y Juan. Las 2 barcas representan las diversas comunidades cristianas de aquel entonces. En los primeros años del cristianismo, Lucas intenta comunicarnos que las barcas representan las comunidades cristianas que trabajan juntas, pero cada una de ellas eran diversas y distintas. Algunas eran más carismáticas, otras eran más ritualistas, unas se dedicaban a la vida familiar y otras a la administración de la caridad. Todas seguían a Jesús, pero cada una con sus matices y su diversidad, así como sucede en la actualidad. A estos pescadores les había ido muy mal, habían trabajado toda la noche y no habían podido pescar absolutamente nada. Eran comunidades cansadas, habían trabajado toda la noche, estaban haciendo muchas cosas, pero no habían montado a Jesús en la barca. Así también nos puede suceder a nosotros cuando no invitamos a Jesús a navegar con nosotros. Gastamos nuestras energías en vano, nos agotamos, nos agobiamos y terminamos naufragando o peor, volviendo a la orilla sin tocar profundidad. A pesar de ello, Jesús quiere nuestra felicidad y sin pedir permiso se monta en nuestra barca. En este caso, en la barca de Pedro, y empieza a comunicar el reino. Es decir, que si tenemos a Cristo montado en nuestras vidas, o se es misionero o no se es nada. La vida de todos nosotros es comunicar la buena nueva. Quedarse con los brazos cruzados, ni para los primeros discípulos, es algo que se tenga que negociar. Pero la historia no termina aquí. Cuando Jesús terminó de hablar, le dice a Simón Pedro, navega mar adentro y echen las redes. El Señor es incansable, y aunque Pedro está agotado, al igual que Juan y Santiago, en su cansancio los pone a remar mar adentro y a pescar. Ahora bien, para comprender la profundidad de este hecho, hay que irnos al texto más antiguo que se tiene del Evangelio de Lucas. En el texto que encontramos lo podremos ver en griego, un griego bastante elegante, y la palabra que utiliza es epanánage, que en su traducción exacta es una palabra dinámica y cargada de mucha energía que significa lánzate. Por tanto, la invitación de Jesús es un salto de fe, es lanzarse a andar en aguas profundas y no quedarse en la orilla, a desprendernos de todo para dejar que Dios lleve el timón de nuestras vidas, a depender solo de Él, y aunque estemos cansados, solo debemos confiar. La aventura trae resultados impresionantes, ha ocurrido una pesca milagrosa. Era tal la cantidad de peces que Pedro tuvo que llamar a los de la otra barca para que vinieran a ayudarles. Eso nos deja claro que aunque vamos en distintas barcas, aunque pensemos diversos todos, nos necesitamos los unos a los otros.
pues el camino a Jesús no se hace en solitario, es mejor hacerlo al lado de un buen amigo, y si éste es diferente a nosotros o piensa distinto, mucho mejor, pues nos enriquece, nos ilumina y nos enseña que en el reino de Dios cabe la diversidad. La admiración de estos fue tal que reconocieron que tener a Jesús en la barca supera toda expectativa humana. Reconocen lo pequeño que son frente a Dios y la diferencia que existe entre navegar sin Jesús y navegar con Jesús. Luego Jesús les invita a no tener miedo, a seguir, para ya no hacerles pescadores de cosas vanas, sino pescadores de hombres. El texto de Lucas hermosamente termina diciéndonos que lo dejaron todo y lo siguieron. ¿Y tú? ¿Ya lo dejaste todo? No te quedes en la orilla. Vamos, lánzate, sumérgete en aguas profundas. Seamos pescadores de hombres para el reino y naveguemos mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.